Es increíble, gracias, cómo todo puede cambiar o pasar en lo que es en esta semana. 24 de diciembre, mientras usted estaba preparándose para la Navidad, yo estaba ocupado con diferentes situaciones adversas o tragedias que habían pasado a este lugar. Es muy interesante cómo mientras un día puede ser festivo para unos, puede traer tragedias para otros. Pero una de las cosas al finalizar lo que es el día, tuve un día ocupado el 24 de diciembre, es que cuando le estaba dando gracias al Señor por cada una de la vida de todos ustedes, recordaba lo que Él ha dicho y ha prometido, que Él nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar. Y que la Navidad es solamente una expresión de lo que sucedió hace más de 2000 años y del significado que esto tiene para nosotros. O para algunos es solamente un día. Algunos de ustedes comieron tan bien que están arrepentidos de lo que comieron el día de hoy. Y están pensando qué van a hacer porque vinieron al domingo a la iglesia y lo que andan puesto no es lo que se iban a poner. Lo que sucede es que lo que se iban a poner no les queda. Y es el aleluya, gloria a Dios, right? Pero estaba rica la comida. Algunos recibimos lo que regalo. Yo recibí el regalo más interesante de mi vida. ¿Dónde está mi esposa? ¿No está? ¿Acá? ¿No está? Ah, ok. Voy a esperar que esté. Pero recibí el regalo más interesante, más inesperado y más inexplicable. En su momento lo voy a enseñar. Pero algunos de nosotros recibimos lo que regalos, otros pasamos en familia. Sin importar, yo espero que ese día sea significativo para usted en relación a lo que representa. En las últimas 3 semanas hemos estado hablando de la Navidad o viéndola de una perspectiva completamente diferente, porque hemos estado observando y aprendiendo acerca de la Navidad desde el punto de vista de María. Esta niña, quien a sus 12, 14 años, un ángel viene a decirle que su vida iba a cambiar, a alterar completamente su vida. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Cada propuesta, cada promesa, cada reto que Dios pone domingo a domingo es para alterarse su vida. Es para alinear la eternidad con su temporalidad. Cada cosa que Dios propone para usted es simplemente con el objetivo de que usted finalmente llegue el momento en el que pueda estar en alineamiento a la voluntad de Dios. Y es lo que Dios hizo en María. Cuando vino y le dijo el ángel: eres muy favorecida entre todas las mujeres. Y le explica lo que Dios tenía planeado para ella. Pero fue la respuesta de María lo que le cambió la vida. Porque no importa el plan que Dios tenga para ti, a no ser que tú digas sí, ese plan no se va a cumplir. Muchos de nosotros decimos, y no entiendo yo, porque bíblicamente no lo puedo comprobar, que la voluntad de Dios se haga. De todas maneras decimos, la voluntad de Dios se va a hacer. ¿Dónde está eso en la Biblia? No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Y miles y millones de personas se están perdiendo. No es la voluntad de Dios que a veces nosotros suframos innecesariamente y a veces sufrimos simplemente por sufrir, por las decisiones que tomamos. Es tiempo que nosotros podamos comparar nuestra vida a lo que es la Biblia misma y determinar si la voluntad de Dios se está haciendo en mi vida. Porque María tuvo que responder al llamado de Dios. Y la pregunta que yo me hago este domingo al finalizar el 2025 es si tú finalmente vas a responder al llamado de Dios en ciertas áreas de tu vida. Esta niña a sus 12, 14 años, el ángel le dice lo que iba a pasar con ella. Ella no lo cree, era un imposible. El ángel le responde: todo es posible para Dios. Y esto pasó.
Pero la Navidad fue solamente una temporada pequeña en ella. Jesús nació en un pesebre, así como nosotros acabamos de celebrar la Navidad y es solamente un día. Pero el plan de Dios es que la Navidad comience en nuestras vidas y vaya de incremento en incremento. ¿Nunca se ha preguntado por qué la palabra dice los que están en Cristo, los cristianos, los que siguen a Cristo, van de gloria en gloria y de victoria en victoria? Hágame un favor, reflexione por unos segundos en el 2025 en su vida. Y le hago una pregunta. ¿Usted está mejor al finalizar el 2025 como comenzó o peor? Piénselo. ¿Cómo está su economía? ¿Está mejor al finalizar el 2025 o está peor? Mira el que está a la par suya, no le pregunte nada, solamente véalo y va a encontrar la respuesta. Algunos de ustedes ya están haciendo pucheros. Cuando solamente dije eso. ¿Cómo están sus emociones? Algo. A los que están casados, levanten la mano si usted está casado. Y levante la mano si usted está casado y cansado de estar casado. Ok. Algunos en su matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Está mejor al finalizar el 2025 como comenzó? ¿Está igual o está peor? ¿Cómo está su salud? Comparada al principio del 2025, ¿está igual, mejor o peor? Porque la Navidad es un día, pero para Dios es una estación que tendría que durar toda la vida. Y la Navidad lo que representa es el principio, el comienzo de lo mejor que está siempre por venir. Porque un hijo les es dado y su reino no tendrá fin. Nunca se ha preguntado por qué dice su reino no tendrá fin. Porque no tiene fin. Y su principado estará sobre su hombro y le llamarán como consejero, admirable, padre fuerte, príncipe de paz. ¿Cómo está en relación a su paz? ¿Está igual que el 2025 o ha incrementado? Porque si nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, al finalizar un año tendríamos que finalizar mejor y no peor. Wouldn't you agree? Tendríamos que finalizar mejor y no peor. Esta semana he estado haciendo revisión de todos mis planes. Yo tenía 19 planes para para este año. ¿Cuántas metas tenía usted? Pregúntale al que está a la par. ¿Cuántas metas tenías para el 2025? Algunos dicen, no las hice. Si usted no tiene metas, y esto aquí va la segunda pedrada, si usted no tiene metas y no las escribió, usted no vivió, simplemente sobrevivió. Porque si usted no tiene metas, usted lo único que hizo fue reaccionar a lo que la vida le dio. Pero usted comenzó el 2025 sin dirección. Si usted quiere tener dirección, hágame un favor, hágase un favor. Escriba en estos 3 días siguientes sus planes para el 2026. Es lo que la palabra establece. La primera forma de traer cosas de lo inmaterial a lo material es la escritura. Si no lo cree, 10 mandamientos, por eso es que Dios los escribió en unas tablas, para enseñarnos este principio. Yo tenía 19 metas, 11 de ellas las cumplí, 4 de ellas no las cumplí, fracasé, y el resto, mitad. Verde, amarillo y rojo, es como yo hago mis metas. Verde las hice, amarillo a la mitad, rojo, fracasé. Yo necesito que usted haga esto. Porque cuando Dios le habló a María, Dios simplemente le habló del principio de su vida. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios nunca nos da un plan completo, nos habla de la llenura y de la plenitud de esto. Vamos a andar de gloria en gloria, victoria en victoria, pero no nos dice el siguiente paso, sino que vamos cada paso a paso. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Pero lo que sucedió en María
es que María, a través del sí que le dio el Señor, no solamente pudo cambiar su historia, sino que cambió la historia de la humanidad completa. Dile a tu vecino, vecino, tú tienes el poder de cambiar al mundo. Dígale, cambiando tu mundo. Si tú le das un sí al Señor. Algo sucedió y lo veremos ahora. ¿Se da cuenta usted? Pasa toda la fanfarria, pasa toda la alegría, pasa toda la fiesta como la Navidad. Y todo vuelve a la normalidad. Ya no hay más regalos. Ya tiene que esperar hasta su cumpleaños. Y si usted cumple en diciembre, años, y en diciembre la Navidad, tiene que esperar 12 meses para todo. Pero en María sucedió algo. A María le fue dado un niño. ¿Quién era este niño? Jesús, el Salvador del mundo. Pero se da cuenta lo que pasó con María. A María le dieron un niño, pero este niño no podía comer. Este niño no podía cambiarse los pañales. Era Dios. Pero al principio Dios nos da a nosotros un niño. Esta es la fe suficiente para aceptarlo a Él. Nos da un niño, nos da una fe que es suficientemente grande para que le digamos sí a Él. Pero ¿cómo es que nosotros podemos andar de gloria en gloria y victoria en victoria? La única fórmula de esto es permitiendo que Dios haga crecer su fe. Usted no puede hacer crecer su fe. ¿Cómo lo compruebo yo? El libro de Hebreos dice que Jesús es el autor, el iniciador y el consumador de la fe. Lo cual significa que Él la comienza y Él la termina. Todos tenemos una medida de fe, pero Él la comienza. ¿Cómo yo puedo incrementar mi fe? A María le fue dado un niño. Dígale que está a la par suya, te voy a dar un niño. No, no le diga eso, porque si no conoce a la persona, entonces se va a meter en problemas, ¿ok? No le diga eso. Y si usted está casado y ya no quiere más, peor. Porque si Dios se lo cumple, me va a echar la culpa a mí. No. La imagen de esto es que después que a María le fue dado el bebé, María tenía que seguir unas direcciones. A esa dirección se llama ley. Diga conmigo, ley. Cada vez que usted estudie la palabra, lea la palabra de Dios y escuche la palabra ley, a no ser que lo especifique ahí, está hablando de la ley de Dios, de los 5 primeros libros de la Biblia, de lo que se conoce como el Pentateuco. Ahora, la ley de Dios es voluntaria, así como la ley del hombre es voluntaria. ¿A cuánto es en el freeway, en el 101, a cuánta velocidad podemos ir? 65 millas por hora. ¿A qué velocidad maneja usted? La ley dice que usted puede ir ¿a qué velocidad? 65. ¿A qué velocidad maneja? 80, 70, 90. Ya me ponieron el ticket y me quitaron la licencia. La ley es voluntaria. Las consecuencias no. Cada vez que usted infringe la ley, usted está expuesto a las consecuencias. A María le fue dado un niño. Este niño no podía hacer nada. María tenía que permitir que el niño creciese para que el niño a quien ella iba a guiar después la guiara a ella. María tenía que permitir que este niño creciese porque ese niño que ella había andado en el vientre iba a ser quien la iba a salvar. Cuando usted viene al Señor, se nos ha dado un niño. Su fe, usted tiene una fe suficiente como un niño para seguir al Señor. Pero si usted permanece con esa fe, Cristo nunca lo puede salvar en esta vida. Yo no niego que usted puede ser salvo miserablemente, pero nunca va a adquirir las promesas de Dios, porque las promesas de Dios solamente se adquieren a través de la fe y a través del crecimiento de la fe. De hecho, entre más grande sea la promesa, más fe se necesita para adquirirla. Pero si usted permanece en el 2025, puedo sugerirle que la razón que su matrimonio está peor al finalizar el 2025 que al comienzo es porque su fe no ha crecido. Y usted va a decir, no, es por mi esposo. Si usted viera la fiera que tengo en la casa. Pero eso no es lo que la palabra dice. Póngale manos. ¿Ok? Es que está endemoniada. Es que mi suegra no se va de la casa. Imponga manos.
Eso es lo que la palabra establece. Si su fe crece, usted crece en poder y usted crece en autoridad. Lo que quiero hacer es lo siguiente, escuche esto. El mensaje el día de hoy lo he titulado Una fe que se vive no se celebra, no solo se celebra. Una fe que se vive no solo se celebra. Muchos estamos acostumbrados a celebrar la fe. Domingo de 11 a 1 la celebramos y ya no nos volvemos a ver hasta el próximo domingo. La fe que se vive de lunes a sábado. La que se celebra en la iglesia. En la iglesia aprendemos cómo vivir. Lunes a sábado practicamos el hacerlo. Y entre más lo hacemos es más fácil para nosotros. Escuche lo que pasó. Inmediatamente de la fanfarria, inmediatamente de la alegría de los pastores, de los ángeles y las huestes celestiales que vinieron a decir: Hosana en las alturas y paz en la tierra a los hombres que en donde se encuentra la buena voluntad de Dios. Los pastores van a ver a Jesús, lo ven, ¡yeah! Jesús nació, se fueron alabando y termina todo. Así como el 24 de diciembre. Ya se fueron los cohetes, aquí no hay cohetes, aquí es más triste. Ya desapareció todo. Hasta el próximo 24 voy a ser feliz otra vez. Hasta el próximo 24 alguien me va a regalar algo. ¿Qué pasó con María? En Lucas capítulo 2 fue inmediatamente después que los pastores se fueron. Mire lo que María hizo. Lucas capítulo 2 versículos del 21 al 40. Y voy a pedirle en reverencia a que vamos a leer la palabra de Dios. Póngase de pie. Y también le ayuda a usted para descansar un poco de estar sentado tanto tiempo mientras yo estoy parado todo este tiempo. Tengo que sacar lo que hay en mi corazón, right? Lucas 21:40. Inmediatamente después que los pastores se van, escuche lo que José y María hicieron y tome en cuenta y me dice al final cuántas veces aparece una palabra, la palabra ley. Dice la palabra: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, Jesús, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. ¿Se da cuenta de esto? José quizás lo quería llamar Junior, pero el ángel había dicho que se iba a llamar Jesús. ¿Qué hubiera hecho usted? Algunos de ustedes, no fue el ángel, fue el taco que me comí ayer. Se da cuenta que José y María no entendían por qué Jesús. No había nadie Jesús en la vida de ellos, mas ellos simplemente obedecieron. Versículo 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según ¿qué? Una vez. Según la ley de Moisés, ellos deberían purificarse. José y María llevaron al niño a Jerusalén para ser presentado al Señor. Por eso es que presentamos niños. Así cumplieron con lo que ¿en qué? En la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y también ofrecieron un sacrificio conforme ¿a qué? A lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Esto significa que ellos eran sumamente pobres, porque el sacrificio que traía era de acuerdo a dónde estaba usted económicamente, y esto era lo más lo que los pobres daban. Inmediatamente ellos van al templo. ¿Por qué? Porque la ley decía que tenían que ir. Algunos de ustedes deciden cuándo venir y cuándo no a la iglesia. ¿En base a qué? Pregúntale al que está en la par tuya: no te vi el domingo pasado, ¿dónde estabas? Pregúntale al que está en la par suya. ¿En base a qué? En base a si hay algo más importante que hacer. En base, es que hoy me duele la uña del dedo gordo del pie izquierdo porque me la corté mal. Yo necesito que usted se dé cuenta que María no entendía ni José muchas cosas. María tenía muchas razones. María acababan de tener en el pesebre a Jesús, no tenían dinero, acababan de ir a Nazaret y tenían que regresarse a Belén. El gasto que incurrieron. Tenían mucha razón. No vayamos al templo porque ¿qué vamos a dar de ofrenda? Si no tenemos, ¿qué vamos a dar? No, este domingo esperémonos hasta que estemos mejor. Mas ellos fueron y escucha lo que pasa inmediatamente. Ahora bien, versículo 25. En Jerusalén había ya un hombre llamado Simeón,
que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Simeón no conocía ni a María ni a José, pero hubo algo dentro del espíritu de Simeón que le dijo: ve al templo el día de hoy. Y Simeón va. Y dice: cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida, ¿por qué? Por la ley. Simeón tomó a este niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y el padre y la madre, José y María del niño, se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Y Simeón les dio, ¿qué les dio Simeón? Wait a minute. ¿Qué hubiera pasado si José y María se quedan en casa? Es por eso que usted no es bendito. Porque usted decide en vez de obedecer. La obediencia al Señor atrae las personas correctas a tu vida. Vuelvo a repetir. La obediencia al Señor en estos últimos 2 meses, estratégicamente el Señor ha atraído personas correctas a este lugar, y esta iglesia recibió la bendición que nunca en 13 años ha recibido, simplemente porque cuando tú estás en la posición correcta, estás en el lugar de ser bendecido. Yo puedo estar acá, pero el Señor me necesita acá. Y el Señor, si yo estoy acá, tiene preparado un cheque de $1 millón para mí. Ahí sí todo lo entienden. Pero si yo permanezco acá y el cheque está allá, yo voy a seguir pobre acá, porque yo debería estar acá, porque posicionalmente no estoy en el lugar donde la ley establece que debería estar. Pero como es voluntaria, no lo hago. ¿Dónde estaba? ¿Qué versículo? 34. Okay. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída del levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición. Muy interesante, no voy a hablar mucho de esto, pero muy interesante que la profecía que les está dando aparentemente es una profecía mala, a fin de que se manifestasen las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dijo a María, una espada te atravesará el alma. ¿Qué pasó después? También había una profetisa, Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser, y ella era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que se esperaban la redención de Jerusalén. Ojo, ¿qué hizo Simeón en cuanto a José y María? Los bendijo. La bendición, la obediencia atrae a las personas correctas a tu vida, pero no se queda allí. Ana comienza a hablarles a otros acerca de Jesús. Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo que exigía, ¿qué? La ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Pueden sentarse, bendito sea la palabra del Señor. Escuche esto. Primero, María y José son bendecidos por Simeón porque estaban en el lugar correcto. La ley es voluntaria. Tú decides si la aceptas o no, pero te atienes a las consecuencias, bendición o maldición. Pero después vino Ana y Ana comenzó a bendecir a otras personas solamente porque José y María estaban en el lugar correcto. Muchos de nosotros queremos, anhelamos, pedimos, rogamos, lloramos que aquellos que amamos cambien. Pero la razón por la cual no cambien es porque nosotros siempre estamos en el lugar incorrecto. Nosotros somos aquellos que estamos impidiendo que aquellos que amamos cambien. Y la razón que estamos impidiendo es porque les estamos enseñando a un Dios que no tiene poder, porque mi prioridad no está donde tendría que estar. Aun cuando la ley es voluntaria, usted tiene que entender lo que la ley hace.
¿Cuántas veces fue que la palabra ley se menciona? 5. 5 veces se menciona la palabra ley. 5 es el número que apunta, referente en numerología, es el número de la gracia. Cuando la gracia y la ley se juntan, liberas todo el poder de Dios en tu vida. Muchos estamos acostumbrados a vivir bajo la gracia y es lo único que tenemos, pero no hay ley en nuestras vidas. Y cuando ambas se juntan, es que todo el poder de Dios que hay dentro de nosotros, si ya aceptaste a Jesús, es liberado. ¿Qué es lo que quiero hacer? 4 puntos y después vamos a hacer una decisión profética para el 2026. Número 1, la fe que se vive se demuestra con obediencia diaria. La fe que verdaderamente se vive se demuestra con obediencia diaria. José y María le pusieron Jesús porque les dijo que así se debería de llamar. José y María circuncidaron al niño al 8 días porque la ley así lo decía. José y María se purificaron porque la ley lo decía. José y María no tenían dinero, pero ofrecieron porque la ley así lo decía. ¿Sabe cómo esto se llama en el lenguaje divino? Se llama honra. Se llama honra. Cuando tú cumples la ley de Dios, obedeces la ley de Dios, lo que tú estás haciendo es honrando a Dios. Y cuando tú puedes honrar a Dios en lo práctico, Él se revela en lo natural. Cuando tú puedes honrar a Dios en lo práctico, Él se revela en lo natural. Primera de Samuel 2:30 dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Esto se conoce como la ley o un principio de reciprocidad espiritual. Si tú honras a Dios, tú te pones en la posición que Él va a honrarte a ti. Por lo tanto, mi amado hermano, es tiempo que nosotros entendamos que la fe no se mide por nuestras emociones, sino por decisiones. La fe no se mide por las emociones que tenga. ¿Cuántos de que si hago yo, amado, todos los domingos, aquí estamos todos los domingos llorando? Pero cuando tenemos la capacidad de probar nuestra fe, no lo hacemos y tenemos, ¿cómo se llama? Excusas. Algunos de nosotros, eso debería de ser nuestro middle name. José Excusa Ramírez. Edwin Excusa Guzmán. Porque a pesar que nosotros tenemos lo que es, venimos aquí y entonces venimos y sentimos la emoción. Y hoy sí, la fe se mide por las decisiones diarias que estás tomando. En otras palabras, la fe real no se siente, sino que se vive. La fe real no se siente. ¿Cuál es mi anhelo? Que en el 2026 despiertes y que comiences a obedecer al Señor, incluso o especialmente cuando no es conveniente. Que por última vez terminemos el 2026 con integridad y no llenos de excusas. Cuando nosotros obedecemos, nada pasa. Dios sigue siendo el mismo. Dios nos ama de la misma manera, lo obedezcamos o no. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor, algo pasa dentro de nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Nuestra fe comienza a crecer. Y cuando nuestra fe comienza a crecer, adivine qué decrece. Todos nuestros temores, todas nuestras inseguridades. Cuando la fe crece, porque la fe y el temor no pueden vivir en el mismo lugar, el más fuerte se va a comer al más débil. Cuando yo obedezco al Señor, mi fe comienza a crecer. Y cuando la fe crece, los temores decrecen. Vivo con menos miedo, con menos ansiedad, con menos depresión. Y tengo la capacidad de lograr más cosas en la vida. En el 2025 muchos de nosotros vivimos llenos de excusas. No puedo. Trato, pero sigo siendo el mismo. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermana, es que mi jefe, es que el gobierno, es que la escuela, es que el perico, es que el perro, es que el gato, es que nadie me quiere. Tú siempre vas a tener excusas para seguir igual o convierte las excusas en razones para cambiar. Por ejemplo, alguien me decía: yo tengo muchas deudas y por eso no puedo ahorrar. Y le decía: esas son excusas. Tú tienes que cambiarlo a razones. Yo tengo que rebajar mis deudas para poder ahorrar. Esa es una razón. Alguien me decía:
Es que yo no puedo rebajar de peso porque vivo con mucho estrés y el estrés me hace comer. ¿Qué es eso? Excusa. Yo tengo que rebajar mi estrés para poder comer menos, para poder adelgazar. Eso es razón. El punto es, o tienes excusas o tienes razones, pero no puedes tener ambas. Una mata a la otra. So, la pregunta es, ¿qué vas a tener en el 2026? ¿Las mismas excusas o cambiarás las excusas por las razones por las cuales tienes que cambiar? El punto central es este. Cuando obedecemos, la fe crece y las excusas se vuelven razones. Cuando obedecemos, la fe crece y las excusas se vuelven razones. Cuando hace un par de años, cuando yo dejo de trabajar lo que es para el condado, fue una decisión difícil para mí. Porque yo sabía que nunca jamás iba a hacer la misma cantidad de dinero. Y una de las cosas en las cuales, si ustedes conocen la trayectoria de lo que es de mi vida en ese sentido, yo estaba doblando rodillas y le decía, Señor, pero yo siempre he sido el que ha dado más en la iglesia, el que ha aportado más económicamente. Y Padre, tú sabes mi corazón, porque uno así es con el Señor, no sé si se ha dado cuenta. Usted se quiere poner en una posición que usted es que después de Jesús es usted. Ok, tal vez está Gabriel y después usted. Y tú sabes, Señor, que es que yo si me diera, si pudiera, porque así le hablamos a Él. No sé por qué, pero así le hablamos. Y el Espíritu Santo, Él me dice lo siguiente, ¿y quién te dice que me vas a dar menos? En estos momentos vas e incrementas lo que tú das. Y yo le respondí, apártate de mí, Satanás. Pero yo sabía que era el Señor quien me estaba hablando. Y yo puedo decirle, para todos los haters, porque siempre hay uno, que como tenía un poquito más, porque pude hacer ciertas cosas, y como he sido lo que es un poquito peligroso en inversiones, porque trabajé mucho tiempo en banco en eso, para la gloria del Señor, el 2025 ha sido mi mejor año. ¿Cómo ha sido el suyo? No, hey, don't hate. Don't hate. Porque las mismas bendiciones que están reservadas para usted son las mías. Y lo único que yo estoy haciendo es que algunos de ustedes no las quieren, entonces yo les estoy agarrando las suyas. Don't hate. Es obediencia. Cuando obedecemos, la fe crece y las excusas se vuelven razones. ¿Cuál fue mi razón? Hey, tengo que hacer algo porque voy a generar menos. Esa fue mi razón. O podría ser, no, es que genero menos. Entonces tengo que cambiar toda mi vida. Porque tengo que adaptarme a nivel de donde yo estoy. O puedo cambiar mi forma de vivir y decirle, Señor, tú no eres el que da menos, tú eres el que da más, tú eres el que multiplica, tú eres el que provoca adición. Tú me has dicho que voy de gloria en gloria, de victoria en victoria. So yo voy a creer en lo que tú me has dicho, voy a trabajar diferente, pero voy a descansar en ti y yo sé que tú vas a proveer para mí. Y lo hice. Y hasta el día de hoy no me ha hecho falta absolutamente nada. Cuando obedecemos, la fe crece y las excusas se vuelven razones. So, la oportunidad que tú tienes cuando el Señor te presenta algo, yo estoy seguro que esto que el Señor está haciendo es simplemente probando cuánto para algunos de nosotros, cuál es nuestro nivel de fe en Él. Y lo que yo puedo decirle es que cuando la fe madura, reemplaza excusas por convicciones y razones. En otras palabras, y este es el punto, la fe que crece calla todas las excusas. Cuando su fe crece, usted comienza a tener menos excusas y más razones por hacer lo que el Señor le dice. Cuando su fe crece, usted puede lograr más con menos. Cuando su fe crece, el Señor puede hacer muchísimo más con lo poco que usted tiene, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en ti, vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios, el cual murió por mí. Cuando yo vivo lo que es con fe, el Espíritu Santo puede actuar en mí, porque algo pasó. María tuvo que hacer crecer a Jesús para que entonces Jesús hiciera cargo de María. Usted necesita hacer que Jesús crezca en su vida para que Jesús se haga cargo de usted. Y la manera que Él va a crecer es a través de la fe y de la obediencia. La obediencia constante convierte la excusa en una razón y después esta razón viene a ser un testimonio. Punto número 3.
La fe que se vive reconoce a Cristo como el centro de todo. Es curioso porque esa es una de las alabanzas que cantaron el día de hoy. La fe que se vive reconoce a Cristo en el centro de todo. En otras palabras, la fe que se vive no acomoda a Jesús en una agenda, sino que Jesús es mi agenda. Sino que lo cual que sucede es de que Jesús viene a hacer lo que yo hago. Jesús viene a ser el centro de todo. Todo lo que yo hago es dependiente de lo que Jesús dice. Y después viene todo lo demás. Cuando Cristo es el centro, todo en tu vida encuentra sentido. Cuando Cristo es el centro, cuando te va bien, hay sentido. Cuando Cristo es el centro y te va mal, hay sentido. Cuando Cristo es el centro y te va peor, hay sentido. Cuando Cristo es el centro y vienen tragedias, hay sentido, porque su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso no importa si yo esté bien o si yo esté mal. Cristo es el centro y yo puedo permanecer en la roca inmovible. Yo no dependo de mis circunstancias, yo no dependo de lo que el gobierno diga, yo no dependo de quién esté en la presidencia, yo no dependo de lo que esté pasando a mi alrededor, ni mucho menos de lo que un doctor diga. Yo dependo de lo que Cristo dice. Y si yo permanezco en esa piedra inmovible, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en tierra seca, aquel que le dijo al gigante te caes, aquel que hizo que los muros de Jericó pudieran botarse, ese es el mismo Cristo al cual yo alabo hoy, y Él ha prometido que Él hará lo mismo con mi vida y con la tuya, si tú obedeces y tú creces en fe. Cuando Cristo se vuelve el centro, tu fe nunca se queda callada. Punto 4. Y tal vez, no para todos, pero para mí es lo más importante. La fe que se vive deja huella en otros. La fe que se vive, créemelo, deja huella en otros. Se recuerda cuando Ana vino. Y lo que Ana vino a hacer es comenzó a hablarles a otros de Jesús. No guardó la experiencia para sí misma. Una fe vivida hoy impacta generaciones mañana. Dios siempre usa nuestra fe vivida para bendecir el futuro de otras personas. La fe que se vive hoy bendice generaciones mañana. Mi amado hermano, la fe que estás viviendo hoy va a afectar a tus hijos mañana. Tu obediencia hoy es lo que marca el principio de tu legado. Tu fe hoy será la historia que otros contarán mañana. Pero el problema o la situación que yo enfrento es que muchos de nosotros o estamos llenos de excusas o de promesas. Le prometemos tantas cosas al Señor. ¿Cuántas veces has prometido que vas a leer la Biblia y no la lees? Que vas a orar y no oras. Que hoy sí te vas a portar bien y no te portas bien. Que hoy sí vas a dar y no das. Y lo que haces es que te llenas de excusas y de razones y después te complicas tanto y decir, ¿por qué esto me pasa a mí? Y comienzas a veces a envidiar el cómo el Señor tiene a otros sin darte cuenta que esa bendición que otros tienen es la misma bendición que tú tienes. Se da cuenta cuando en la última cena estaba Jesús con los 12 apóstoles, con sus discípulos en ese momento. Y de ellos uno decide lo que es engañarlo. Uno decide traicionarlo, Judas. De hecho, todos lo traicionaron. Pero la diferencia fue que todos regresaron, menos uno. ¿Serás tú ese el que no va a regresar? Todos vinieron y dieron después, sus nombres han quedado plasmados en el marco de fama de la eternidad de la fe, menos uno. Y la razón que este no fue lo suficientemente humilde para entender que tenía que arrepentirse para que entonces Cristo creciera en él. Mi amado, cuando tú obedeces, lo único que la obediencia hace es que Cristo comienza a crecer en tu vida. Cuando Cristo crece en tu vida, lo mismo que le pasó a María, que cuando él estaba en la cruz, él se ocupó de su mamá. Cuando le dijo a Juan, aquí hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Jesús se ocupó de ella mientras ella al principio se ocupó de él. Cuando tú te ocupas del reino de Dios, Dios se ocupa de tu reino. Cuando tú te ocupas del reino de Dios, Él dice, hoy puedo actuar en tu reino. Tu casa está desordenada, no te preocupes, porque yo soy Jehová Jireh, yo soy el proveedor, yo soy el sanador, yo soy el todopoderoso. Pero tú tienes
que obedecer. Y es voluntario. Y es voluntario. Si yo quiero hacer algo, ponte de pie. Y voy a pedir si me pueden ayudar con el piano. Vamos a hacer algo diferente. Tú tienes y puedes vivir tu vida como tú quieras vivirla. Si no haces nada, el 2026 simplemente va a ser una copia del 2025, hacia atrás. O si tú quieres, este día tú puedes hacer un pacto con el Señor. No una promesa más, sino un pacto en el cual tú puedes decidir que al igual que María hizo, no entendió muchas cosas, ni muchas cosas que le fueron dichas no tenían sentido. Mas lo que ella hizo fue obedecer y posicionalmente se puso en el lugar de bendición. Y la historia cambió completamente, porque aun cuando ella tuvo que cuidar a un niño, a Dios mismo, Dios la cuidó por toda la eternidad. Cuando nosotros nacemos en Cristo, nuestra fe comienza. Pero algunos de nosotros no nos hemos dado cuenta que no podemos incrementar en fe porque estamos bajos en el nivel de obediencia. Y nos preocupamos más de lo que va a decir el pastor, y no nos damos cuenta que la obediencia es voluntaria. Pero cuando la obediencia y la gracia se unen, yo tengo la capacidad de liberar todo el poder de Cristo que hay dentro de mí. Hoy vamos a hacer físicamente, simbólicamente, una serie de cosas. No es un ritual, sino que si tú lo quieres hacer, vamos a responder a Dios con una fe viva, así como María lo hizo. Y no solamente dijo: "He aquí la sierva de Dios, hágase conmigo de acuerdo a su voluntad", sino que ella caminó en obediencia. Hoy es el último domingo del 2025. Hoy es un domingo en el cual tú puedes cerrar espiritualmente el año, sin importar cómo haya sido este año. Hoy es el domingo en el cual tú puedes, delante de Dios como tu testigo, renunciar ya a todas tus excusas. El día de hoy, si tú quieres, puedes hacer un pacto de fe con Dios. Y puedes avanzar al 2026 con un nuevo año, confiando, dependiendo solamente en Él. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a soltar el año que termina. Quiero que me hagas un favor. Con tu mano izquierda, pon simbólicamente, para que no se te olvide, tu mano abajo, hacia atrás. Ponlo un poco hacia atrás, para que esto no se te olvide por qué lo estamos haciendo. Y declara lo siguiente conmigo: Señor, hoy cierro este año en tu presencia. Suelto cargas, errores, fracasos, temores. Suelto decepciones, retrasos y puertas que no se abrieron. No voy a cargar este año al próximo. Lo voy a dejar en tus manos. Tú has probado ser fiel y seguirás siendo fiel. Escucha esto. Isaías 43, 18, 19 dice: no olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Pero tú no puedes llevar el 2025 al 2026. Tú tienes que declarar que vas a dejar tu 2025 con tus éxitos, con tus fracasos, con tus errores. Lo vas a dejar allí. Se va a quedar aquí. Y vas a comenzar un 2026 con una fe nueva, con una fe activa, con una fe floreciente. Segundo que vamos a hacer, vamos a renunciar a todas las excusas. En el 2026 ya nadie va a venir con excusas a este lugar.
Lo que vas a hacer es agarra tu mano derecha en un puño y ponla cerca de tu corazón. Recuerda que la fe crece cuando obedecemos, y cuando la fe crece, las excusas pierden todo su poder. Repite conmigo: hoy renuncio a toda excusa que me ha detenido. Renuncio al miedo, renuncio a las dudas, renuncio a la procrastinación, renuncio a la haraganería, renuncio a decir no puedo, no es mi tiempo, o tal vez después. Declaro que mi fe crece hoy, y donde había excusas, ahora va a haber razones para crecer y para creer. La palabra de Dios dice que la fe es tener confianza en lo que esperamos, tener la certeza de lo que no vemos. Tercero, vamos a presentar, como María hizo, nuestro corazón al Señor. Con tu mano abierta, pon la mano en tu corazón. Cuando María se presentó al Señor, ella dijo: he aquí la sierva de Dios, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Lo que queremos hacer es presentar nuestros corazones. ¿Quién somos? No importa dónde estemos, lo que hayamos hecho. Ya decidimos que el 2025 quedó atrás. Vamos a declarar que el 2026 voy a presentar quien yo soy, todo lo que es a Jesús. Vamos a presentar nuestra vida, nuestro futuro y nuestro año. Y vas a declarar después de mí. Dilo: Señor, te presento mi vida. Te entrego mis planes, te entrego mis sueños y mis decisiones. Declaro que Cristo será el centro de mi vida en el 2026. Ya no solo voy a celebrar mi fe, voy a vivirla todos los días de mi vida. Y ahora baja tus manos ahí donde estás, y de ahí voy a dar una oportunidad que alguien, quien quiera venir, viene. Ahí donde estás, da un pasito al frente. Da un pasito físico hacia adelante. Esto no solamente es simbólico, es espiritual. Vas a recordarte de esto durante todo el 2026. Y declara conmigo: hoy doy un paso de fe. Camino hacia el nuevo año confiando en Dios. Camino en obediencia, esperanza, propósito. Y declaro que el próximo año voy a caminar por fe y voy a ver la fidelidad del Señor, y el 2026 será el año de lo sobrenatural, de lo nuevo, de lo mejor en mi vida, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:5-6: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos, y Él va a enderezar tus veredas. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Y qué es lo que yo he hecho? Hemos decidido el día de hoy que el 2025 ya quedó atrás, que los éxitos vamos a hablar de ellos como testimonio, esperando lo mejor en el 2026. Vamos a declarar que todos nuestros fracasos no fueron fracasos, simplemente fueron trials. Simplemente fueron periodos en los cuales nos preparamos para el éxito que vendrá. Hemos declarado que el 2025, con sus éxitos, con sus fracasos, con sus temores, lo vamos a dejar atrás. Ya no vamos a entrar al 2026 con eso. Pero hemos declarado también que ya no vamos a tener más excusas, que ya vamos a liberarnos, y que cada excusa, cada razón por la cual no hemos podido avanzar en el 2025, en el 2026 será la razón por la cual yo avance. Hemos declarado que nuestra fe va a incrementar, que vamos a crecer en obediencia, aun cuando no sea conveniente, aun cuando no lo entendamos. Vamos a hacerlo por fe, para que Dios crezca en nuestras vidas, porque en estos momentos tal vez yo tengo que cargar al niño Jesús, porque mi fe es pequeña, pero llegará el momento en que Él me va a cargar a mí. Llegará el momento en el cual Él va a tomar mis decisiones. Llegará el momento en el cual yo voy a hacer las cosas de acuerdo a la eternidad y no de acuerdo a las circunstancias que estoy enfrentando. Y tú has declarado también que vas a presentarle toda tu vida al Señor, y has dado un paso profético en el cual te presentas. Déjame decirte algo: simbólicamente y espiritualmente el 2026 ya vino en tu vida el día de hoy. Quiero orar por ti, pero antes de hacerlo, no puedo irme de este lugar
sin preguntar, ¿conoces tú a ese Dios? ¿Conoces tú a ese Dios que si tú permites que crezca en tu vida, puede cambiar la historia, transformar la historia, no solamente de tu humanidad, sino también de generaciones que están por venir? ¿Conoces tú a ese Dios que te ama de tal manera que se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió en una cruz, cargó por todos tus pecados y los del mundo entero, pero al tercer día resucitó y ha ofrecido que junto a Él tú también vas a resucitar? ¿Conoces tú a ese Dios que es tan lleno de amor que cuando tú te llenas de Él, no importa lo que te hayan hecho, lo que tú hayas hecho, tú puedes comenzar desde cero? Tú puedes comenzar completamente como nuevo, pero de tal manera te ama Él que no te deja como estás, sino que te transforma y comienza a hacer de tu vida algo que nunca tú lo esperabas. ¿Conoces tú a ese Dios? Si tú no lo conoces, en el último domingo del 2025 yo quiero que lo conozcas. No te estoy hablando de religión. Religión es lo que nos hace regresar, pero no cambia a nadie.